Amén, mis hermanos. Les cuento que tenía un mensaje mucho más largo. Incluía todo el discurso del Señor el último día de la fiesta. Pero hoy, estudiando un poco más el pasaje, realmente este pasaje tiene tanto, hermanos, que hubiera sido una enseñanza muy larga. Entonces el mensaje se me dividió en dos partes. Entonces vamos a estudiar hoy hasta el 36 y la siguiente semana consideraremos los versos siguientes. Este pasaje, hermanos, en medio de todo lo que está sucediendo, porque todo el capítulo 7 pues narra todos los eventos antes de la fiesta, durante la fiesta y al final de la fiesta, incluye una serie de discusiones del Señor Jesús con los judíos. Pero en medio de esas discusiones, hermanos, encontramos unas palabras muy serias y unas advertencias solemnes que se declaran contra aquel mundo judío religioso hostil a Cristo. Entonces el pasaje que hoy vamos a ver es un pasaje que confronta la incredulidad y la impiedad de los judíos y hace unas advertencias tan importantes y tan serias para nosotros y para todos los que nos escuchan, que yo tuve a bien detenerme en el pasaje y enfatizar algunos asuntos que me parecen cruciales para todos nosotros. Entonces, el pasaje nos va a mostrar un poco la ignorancia primeramente de los judíos acerca de quién era Jesús. Ellos tenían una idea equivocada de Cristo y esa idea equivocada era porque ellos no conocían las Escrituras. Lo segundo que vamos a ver en el pasaje es que a pesar de la dureza y la incredulidad de ellos, Cristo les está dando el tiempo para que ellos tuvieran la oportunidad de conocerle y ellos iban a ser responsables de ese tiempo que Él les estaba dando. Y lo tercero, que es donde está el centro de nuestro pasaje, es la advertencia final que el Señor le da a los judíos o la enseñanza que Él les da a ellos, que sirve para nosotros como una gran advertencia para todos aquellos que se mantienen en la misma posición de incredulidad de los judíos. Y ahí vamos a hacer algunas aplicaciones prácticas para nosotros en relación al pasaje. Entonces miremos un poco dónde está el contexto del pasaje y cómo aparece el primer asunto, que es la ignorancia que ellos tenían acerca de Jesús. Verso 25, donde comenzamos, es donde está ese asunto de que el Señor sube a la fiesta. Él viene hablando de lo que compartíamos la vez pasada. Y miren lo que decían algunos, verso 25. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Este pasaje nos muestra, hermanos, que aunque para algunos de los peregrinos que iban a la fiesta no era claro que estaba habiendo un plan para matar a Jesús, los que estaban en Jerusalén sí lo sabían. Sí sabían que ya se estaba orquestando una trama, un odio contra Jesús que les sorprendió, como dice ahí, que Él estuviera enseñando públicamente y que los gobernantes no hubieran hecho nada. Tanto que ellos se preguntan: ¿será que habrán reconocido los gobernantes que este es el Cristo? Entonces, en medio de ese ambiente en la fiesta, donde algunos están como a la expectativa que va a pasar porque está hablando públicamente y los judíos ya en su odio han tomado una decisión de prenderle, ellos hacen una declaración, ahí en el verso 27, o dos declaraciones, que nos muestran un poco la ignorancia que ellos tenían acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ellos decían, verso 27, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Aquí vamos a ver la ignorancia de los judíos de manera general en cuanto a Cristo en relación a dos aspectos. El primero, ellos pensaban saber quién era Jesús, porque ellos dicen: sabemos de dónde es este. Esa es la primera argumentación falsa que ellos tienen, o equivocada.
Y la segunda es la segunda parte del versículo 27. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Eso de alguna manera, esta declaración de alguna manera resume el concepto popular que ellos tenían acerca de Jesús y acerca de lo que esperaban que fuera el Cristo. Hermanos, pero si uno lee esto y pasa muy rápido, no llega a entender lo crucial de aquello que ellos están diciendo y lo que Jesús le va a responder. Hay pecados y hay pecados de pecados, pero aquí vamos a ver un pecado sumamente grave y trascendental. El pecado de ignorar quién es Cristo. O peor aún, el pecado de creer que conocemos a Cristo y no le conocemos. Y otro pecado, ignorar lo que decía las Escrituras acerca de Él. El primer pecado es donde ellos dicen, sabemos de dónde es. Ellos tenían la idea de que Jesús era Galileo, de que era de Nazaret, pero ese conocimiento de Cristo era simplemente algo natural. Y ellos llegaban a decir, ¿cómo puede venir de Galilea algo bueno? Más adelante ellos llegan a decir, el Mesías debe venir de Belén, de la tribu de Judá. Entonces ellos de alguna manera pensaban que conocían a Jesús porque sabían que era de Nazaret. Lo que nos muestra que estos judíos, teniendo todas las posibilidades, ¿por qué? Porque los judíos eran muy celosos en saber de qué familia, de qué tribu y de dónde eran las personas. Si usted ve el Antiguo Testamento, las genealogías tienen ese propósito. Entonces ellos tenían un conocimiento, pero que a la vez estaba muy lleno de ignorancia en relación a Cristo, fruto de la falta de búsqueda sincera en ellos. Porque el Evangelio comienza mostrándonos a Juan, a Andrés, a Pedro, que ellos se interesaron en Jesús y en esa búsqueda sincera llegaron a saber quién era Él. Lo que, hermanos, ya comienza a llamarnos la atención, que muchas veces nos vamos a encontrar con personas que creen conocer a Jesús, pero no le conocen como Él es. Lo conocen, ¿cómo podríamos decirlo? De una manera general, o tienen un conocimiento del vulgo, popular. Por ejemplo, en Colombia, que venimos de un trasfondo católico, ¿quién no sabe qué es Jesús? Si celebramos la Navidad, si marcamos los años por su nacimiento, si tenemos el crucifijo en la sala de nuestra casa. Pero aunque tenemos un conocimiento de trasfondo religioso, cultural o popular, muchas veces el conocimiento de Cristo no es verdadero. Entonces usted se encuentra con personas que usted les va a hablar de Cristo y ellos piensan que conocen a Cristo. Las religiones, el mundo, hablan de Cristo, pero es un conocimiento, y escúcheme esta palabra, parcial o común o natural acerca de Cristo. Usted va a una universidad, habla con un socialista, comunista, y Jesús le dice que Jesús fue un gran revolucionario. Habla con alguien que viene de la nueva era y le dice que Jesús fue un gran iluminado. Habla con un musulmán y llega a decir que Jesús es un gran profeta. Pero a la luz de todo el testimonio de la palabra, como mi papá lo decía en la cena, Jesús es mucho más que eso. Y ellos pecaban porque decían sabemos, pero en ese sabemos había menosprecio, en ese sabemos había ignorancia, en ese sabemos había falta de devoción, de fe. Y así cuántas personas usted va a predicarles el evangelio y dicen, no, yo sé, yo he escuchado, a mí me han hablado, pero ese sabemos no es un sabemos verdadero, profundo, transformador, que nos lleva a una fe genuina de quién es el Hijo de Dios. Hermanos, si hay algo en lo que
Ningún hombre debería ser ignorante porque es el asunto más crucial para su vida y para su alma en relación a Dios y su eternidad, es saber quién es Jesús. Esa es la pregunta más importante como comenzábamos nuestra serie. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Para ti, ¿quién es Jesús? Porque esta gente le había visto milagros, escuchaba rumores, pero no le conocía, por lo menos verdaderamente. El segundo aspecto, hermanos, que nos muestra el pecado, la ignorancia, la dureza de los corazones de los judíos es la siguiente frase: mas cuando venga el Cristo, porque ellos estaban esperando al Mesías, al Salvador. El Antiguo Testamento lo prometía. Ellos decían así: mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Otra declaración, una declaración que se había vuelto popular en aquellos días. Algunos interpretaban unos pasajes del Antiguo Testamento, como Isaías cuando dice: ¿y su generación quién la contará? O como Miqueas cuando decía que sus apariciones, hablando del Mesías, son desde la eternidad. Ellos interpretaban que nadie iba a poder distinguir el tiempo ni la venida del Mesías. Lo cual, hermano, era algo realmente falso. Y este pensamiento estaba como en las personas, pero era obvio que Dios ya había anunciado por las Escrituras en qué tiempo, de qué pueblo, de qué tribu iba a venir el Mesías. Tanto que pues no tenemos el tiempo, pero ustedes recuerdan cuando llegan los magos a Jerusalén y ellos van y le preguntan a Herodes: hemos visto la estrella, hemos venido a buscar al Mesías, al Rey de Israel. Y Herodes reúne a todos los escribas, a los sacerdotes, y les pregunta: ¿dónde va a surgir el Mesías? ¿Y cuál fue la respuesta? Ellos cogieron las escrituras y citaron al profeta y dijeron: de Belén. ¿Se acuerdan de esa profecía? Pequeña para estar entre las... De ti me saldrá el que será el legislador. O sea, la Biblia sí hablaba de eso. 30 años atrás era algo común que la gente conocía por las Escrituras. Pero estos judíos delante de los que Jesús está, ellos ignoraban las Escrituras en relación al tiempo, al lugar del nacimiento y la manifestación del Mesías. Hermanos, lo que también nos lleva a pensar el gran pecado que existe cuando el llamado pueblo de Dios es ignorante a las Escrituras. Y especialmente a lo que las Escrituras dicen acerca de Cristo. Mire cómo ellos hablaban, verso 27. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Mire con qué seguridad están hablando. Esa es la seguridad de la ignorancia. ¿Usted no ha escuchado hombres así? Y hermano, a veces eso es indignante. Yo una vez estaba en una reunión donde un hombre llegó y dijo: cristiano. Que ahí es donde es más indignante. Como cristianos no podemos asegurar que Jesús es Dios. Y después me decía: ¿acaso usted tiene la osadía para usted poder decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existieron eternamente y negar que los que enseñan la unicidad pueden estar en lo cierto? Entonces la idea de este hombre era que aunque él era cristiano, él no podía asegurar las grandes verdades de la fe. Lo cual, hermanos, muestra la profunda ignorancia que tienen muchos de las Escrituras, especialmente en relación a Cristo. Es cuando en ignorancia aseguramos que no podemos asegurar verdades absolutas e importantes. Es como si ellos estuvieran diciendo: es imposible saber cuándo vendrá,
Es imposible saber de dónde vendrá. Es imposible saber a qué vendrá. Hermanos, a veces nos encontramos con un pueblo como el pueblo judío, que Dios les había dado las escrituras y no las conocían, no las entendían y por ende no entendieron quién era Jesús, cuándo y a qué venía Jesús y por qué venía Jesús. Hermanos, que no caigamos nosotros en ese mismo pecado. ¿Qué diría usted como cristiano si le preguntan por qué Jesús es el Cristo y no Mahoma? ¿Cuál es la diferencia de Moisés y Jesús? ¿Qué hace diferencia entre lo que nosotros creemos y creen los mormones? A veces tenemos un pueblo cristiano que dice que es cristiano, pero no conoce a Cristo, no conoce las Escrituras. ¿Por qué? Porque no lee, porque no busca, porque no se interesa, porque no hay amor por esto. Nos gusta el entretenimiento, nos gusta que nos masajeen el corazón, nos gusta que nos hablen de prosperidad, nos gustan muchas cosas, pero no nos gusta escudriñar las Escrituras para conocer a Cristo. Hermanos, nosotros debemos tener cuidado porque a veces somos ignorantes y osados, como ellos, ¿no? Nadie sabe de dónde va a venir. Recuerdo, hace poco estaba ahí sentado, se me sentó una persona al lado y comenzó a decirme: ustedes no saben lo que están haciendo, ustedes están equivocados en esto, ustedes creen en esto, están equivocados en esto. Y yo decía, curioso, ¿no? Que era osada, valiente, pero ignorante. Yo le dije, toca sacar tiempo para poderle explicar, porque sí la Biblia habla de esto. Las Escrituras hablan de esto. Hermano, mire la diferencia. Si usted va al Evangelio de Mateo, vaya rápido, capítulo 1. Los apóstoles hablaban de manera diferente. Mientras los judíos en su incredulidad, al desconocer las Escrituras, hablaban torpemente acerca de la venida del Cristo, Mateo, mire cómo habla. Mateo 1:22 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Mateo 2:5. Entonces le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Mateo 2:17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Miren lo tremendo. Mientras unos decían no sabemos, cuando Mateo comienza a narrarnos el Evangelio, dice: así se cumplió como dijo el profeta, así lo anunció Jeremías, todo esto sucedió para... ¿Se está viendo la diferencia? Mateo, que representa a los discípulos de Jesús, a los apóstoles, y que nos representa a nosotros como creyentes, podían citar el Antiguo Testamento y decir: de esto hablaba Jeremías, de esto hablaba Isaías, esta era la promesa para Abraham, este es el hijo de David. Todo eso apuntaba a nuestro Señor. Hermanos, necesitamos conocer las Escrituras. Porque Israel desconoció su tiempo y el tiempo de la visitación del Salvador y el Cristo, porque desconocía las Escrituras. Y aquí, como decíamos inicialmente, tenemos dos grandes pecados. El pecado de pensar que conocemos a Jesús de una manera superficial y el pecado de ignorar lo que dicen las Escrituras acerca de Jesús. Eso hizo que esta generación se endureciera. Eso hizo que esta generación andara en ceguera espiritual. Eso hizo que esta generación se rebelara a la manifestación del Hijo de Dios. Que no nos pase eso a nosotros. Como cristianos nosotros conocemos, entendemos y sabemos que Cristo es el cumplimiento de lo que Dios había anunciado. Y también, si usted está en una búsqueda de la verdad sincera,
y usted comienza a escudriñar las Escrituras, usted se va a dar cuenta que todo apunta a Él. Todo apunta a Él. Ahora vamos a ver la respuesta de Cristo ante la ignorancia de ellos. Verso 28. Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y les dijo: ¿a mí me conocéis y sabéis de dónde soy? Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Aquí el Señor está siendo como sarcástico, ¿no? Ustedes dicen que me conocen y saben de dónde vengo, ¿sí? Pero en realidad ustedes no conocen al que me envió. Porque mire lo que dice al final. Pero el que me envió es verdadero, refiriéndose al Padre, a Dios, a quien vosotros no conocéis. Hermanos, aquí el Señor confronta a los judíos. Ustedes piensan conocerme, pero el conocimiento que ustedes tienen no se relaciona con mi origen divino, de quién me ha enviado, aquel que es verdadero, pero realmente no me pueden conocer porque ni a Él le conocen. Hermanos, esa es una declaración seria. Después de esto lo van a mandar a arrestar. ¿Qué es lo que les está diciendo Jesús a ellos? Él les está diciendo que con todo su celo religioso, con todo su templo, con todas sus fiestas, con todos sus sacerdotes y con todo el legado que tenían del Antiguo Testamento, ellos no conocían a Dios. Lo que puede ser una acusación devastadora para alguien religioso. Ahí estaba la élite, los fariseos, los saduceos, los escribas, que con toda su parafernalia, todas sus vestiduras, todos sus ritos, no conocían a Dios. Hermanos, y aquí vemos algo realmente muy serio. A veces la apariencia de la religión, la apariencia del culto, la apariencia de la devoción a Dios puede ser solo apariencia. Jesús le dijo a estos hombres, por eso era que lo odiaban, que ellos eran hipócritas y que bien había hablado el profeta de ellos, porque este pueblo le honraba de labios, pero su corazón estaba ¿qué? Lejos, y enseñaban mandamientos de hombres como mandamientos de Dios. Lo que nos da a entender, hermanos, con solo esa frase, sin ir a estudiarla, la radiografía que Jesús hacía de la religión de los judíos. Eran hipócritas. ¿Saben qué es hipócritas, hermano? El hipócrita era un actor de teatro, que él se ponía una máscara para actuar. Cuando usted, por ejemplo, ve Hollywood, y usted ve todo el cine, y usted ve todas las películas, usted sabe que eso es ¿qué? Entretenimiento, ¿cierto? Que los actores no viven así, que los actores no piensan así, simplemente ellos están haciendo una ¿qué? Actuación. Pues de alguna manera eso era lo que Jesús le estaba diciendo a ellos. Ustedes son actores. Ustedes van, hablan de Dios, dicen seguir a Dios, tienen una tradición, mandamientos, pero eso es solo espectáculo, porque sus corazones no le conocen. Hermanos, qué palabras serias, ¿no? A veces usted puede llegar a personas, a lugares, a iglesias, a ministerios, donde todo es una fachada, todo es una apariencia, todo es una actuación. Pero si usted quitara el velo, si usted pudiera ver el corazón, nada de eso corresponde a la vida de esas personas. Esas personas a veces no conocen a Dios, no conocen a Cristo, no le aman, no le siguen, no les sirven, buscan sus beneficios, usan la religión como un negocio. Hermanos, serio, ¿no? Que en el mundo religioso hay miles y miles de personas que no conocen a Dios verdaderamente. ¿Cómo sabemos que no conocen a Dios? Su vida no cambia, su corazón no cambia. Viven en sus mismos pecados, en sus mismas locuras, su carácter es el mismo siempre. Y dice el Señor, en vano me honran. O sea, es un culto vano, sin valor, sin sentido.
sin propósito. Y yo quisiera decir, hermano, que a veces eso es fácil verlo afuera. Pero puede suceder que usted se acostumbre a venir a la reunión, a venir los domingos, a venir a nuestra casa, a venir a una consejería. Y viniendo a todo esto no venga Dios, no venga Cristo. Y Cristo no venga a su vida. Lo cual sería terrible, ¿no, hermanos? Dios nos libre de las máscaras, de las fachadas, de la apariencia. Que todo lo que creamos, vivamos, cantemos, hablemos, prediquemos, sea real en nuestra vida, sea basado en un conocimiento verdadero de Dios. Entonces cuidémonos de la religiosidad, cuidémonos de la hipocresía, cuidémonos de lo externo cuando eso no corresponde a un verdadero conocimiento de Dios. Porque por eso los judíos no conocían a Cristo. Pero mire lo que él dice en el verso 29. Pero yo le conozco. A diferencia de ustedes, decía el Señor, yo sí le conozco. Yo sé quién es Él. Y no solo le conoce como alguien que ha adquirido algún conocimiento de otra persona, sino mire cómo le conoce. Dice, porque de Él procedo. El Hijo es el Hijo eterno de Dios. Quiere decir que fue engendrado por el Padre en los albores de la eternidad. Eso nos habla de la relación esencial, íntima de la divinidad. Nos habla cómo el Padre, en un acto de autoconocimiento propio, engendró al Hijo, siendo el Hijo la imagen perfecta y exacta de su sustancia. Eso nos habla de que el Hijo conoce plena y perfectamente al Padre, porque siempre ha estado con Él, siendo su delicia. Eso nos habla de que el Hijo no era cualquier hombre. Era Dios con nosotros, era la imagen del Dios invisible, era Emmanuel, era el Verbo eterno de Dios. Y si alguien podía dar a conocer al Padre, era Él. Nadie puede conocer a Dios fuera de Cristo. Cristo es el camino, Cristo es la puerta. Cristo es el puente por el cual el hombre puede conocer a Dios. Todo conocimiento de Dios fuera de Cristo es falso, hermanos. Porque de Él procedo. Y mire esa frase. Y Él fue el que me envió. Jesús aquí, hermanos, habla de manera categórica que Él no se envió a sí mismo, sino fue el Padre quien determinó que Él sería el ungido, el Mesías, el enviado. Él era la raíz de David. Él era la simiente de la mujer. Él era el hijo de Abraham, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Él era el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Él era el gran yo soy que se manifestaría a los hombres. Hermanos, los judíos no se daban cuenta que estaban rechazando al Salvador del mundo, al Señor de señores, al Rey de reyes, a quien Dios había constituido como sumo sacerdote para los hombres. Qué seriedad, hermanos, la ignorancia. Qué seriedad la dureza de corazón. Cómo nos puede llevar a un punto donde desconocemos quién es Jesús. ¿Cuál es el lugar de Jesús en el propósito de Dios? Y lo trascendental que Él va a ser para nuestra vida. Ahora, hermanos, después de mirar la primera parte, que es la ignorancia de los judíos y la respuesta de Jesús a los judíos, vamos a ver la reacción de ellos a estas palabras. Dice el verso 30. Y esto nos introduce a la segunda parte o al segundo tema de nuestra enseñanza, que es la oportunidad o el tiempo que estaban recibiendo los judíos para conocer de Cristo. Dice en el verso 30, entonces, o sea, por esas palabras, procuraban prenderle. No pensaría que con esas palabras iban a creer, ¿no?
Pero ellos, escuchando, todavía se indignaban y se endurecían más. Y como dice más adelante, ellos llaman unos alguaciles para que vayan y le arresten. Pero dice ahí como un pie de página Juan aclarando, y más adelante lo va a volver a explicar, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y dice en el 31, y muchos de la multitud creyeron y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces tenemos a la élite que está indignada por lo que está diciendo, tenemos algunos que están creyendo, y ellos mandan, por esa situación de que la gente como que está creyendo, como que está en duda, ellos mandan a arrestar a Jesús, mandan a buscar a Jesús. Y ahí vienen las palabras de Jesús en el verso 33, donde nos muestran la oportunidad que ellos estaban teniendo. Dice el Señor: entonces Jesús les dijo, porque lo mandaron a buscar, pero no porque creían en él, ¿no? Todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Miren el asunto, hermanos. Ellos le mandan a buscar al Señor, y el Señor sabe lo que están haciendo, y Él les dice: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Hermanos, aquí comienza el asunto a ser muy interesante, porque ellos mandan a buscar a Jesús y Jesús les dice, en vez de acobardarse, en vez de esconderse, les dice: ¿saben qué? Miren, todavía un tiempo voy a estar con ustedes, pero iré al que me envió. De alguna manera le está diciendo: ustedes todavía tienen un poco de tiempo para buscarme, porque en algún momento yo voy a volver a mi Padre. Ese que me envió, ese que me dio una misión, yo voy a cumplir esa misión y volveré a Él. Y ellos, al escuchar eso, miren lo que dicen. En el verso 34 les dice: me buscaréis, cuando vayan de mi Padre me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces dice el 35, entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis. ¿Y a dónde estará? Donde estaré vosotros no podréis venir. Hermanos, a las palabras de Jesús ellos quedaron sin entendimiento. Ellos quedaron confundidos. ¿Qué significa eso de que le vamos a buscar y no le vamos a hallar, y que donde Él está nosotros no vamos a poder venir? Bueno, hermanos, esa respuesta de Jesús, como les decía, engloba el segundo punto importante de nuestra enseñanza, y es el punto donde Jesús nos habla de que Él les estaba dando una oportunidad a los judíos y su tiempo se estaba acabando. ¿Qué significa eso? Hermanos, Jesús se manifestó a su pueblo durante 3 años, haciendo milagros, enseñando, haciendo obras extraordinarias. Y en ese tiempo ellos tenían la oportunidad de buscarle. Pero ese tiempo era un tiempo señalado, o sea, había un tiempo determinado para esa obra. Y esa oportunidad se estaba acabando. Iba a llegar un momento que aunque ellos le quisieran buscar, Él ya no iba a estar, porque Él iba a morir y iba a ¿qué? Ascender al Padre. Primeramente, eso nos muestra, hermanos, que esa generación tenía una gran oportunidad que desperdició. Tuvieron al más grande profeta, que era un precursor, Juan el Bautista. Después tuvieron la manifestación del Mesías con toda su palabra, con todos sus milagros, y no le creyeron. Esa generación tuvo grandes privilegios, hermanos. Esa generación, a pesar de esos privilegios, fue obstinada,
necia e indiferente. Y esa generación iba a ver cómo el mensaje de Jesucristo iba a pasar de ser algo exclusivo para ellos a ser un mensaje que iba a salir de Jerusalén a toda la tierra. Y tremendo, hermanos, porque Pablo dice en la carta a los romanos que Dios dejaría a los gentiles, Dios dejaría a los judíos y se iría a los gentiles. Y esa generación que tenía las promesas, que tenía el pacto, que tenía las escrituras, perdió la oportunidad de creer en Cristo. A tal punto, como el Señor dice, que iba a haber un momento donde ellos le iban a buscar y ya Él no iba a estar para ellos. Hermanos, qué serio que Romanos dice que el Señor iba a ser hallado de personas que no le buscaban, mientras Israel contendía con el Señor como un pueblo rebelde y contradictor. Israel tuvo una gran oportunidad, hermanos. Los judíos vieron al Señor con sus ojos y blasfemaron de Él. Ellos tuvieron la oportunidad de escuchar su palabra y no creyeron. Vieron sus milagros y se endurecieron. Y por eso esas palabras son no solo una gran verdad, sino una gran advertencia para ellos y para todos nosotros. Dice ahí, me buscaréis y no me hallaréis. ¿Cuál es la advertencia? La advertencia es que Dios a todas las generaciones y a todos los hombres les da un tiempo para buscarle. Pero si esos hombres en ese tiempo no responden con fe, creyendo, esos hombres pueden perder la oportunidad de encontrarle. Aquí hay algo que es muy importante, hermanos, y es el peligro de postergar el llamado y la invitación y el tiempo que Cristo da a nuestras vidas. En un sentido, hermanos, todos vamos a llegar al conocimiento de la verdad. El problema es cuándo. Ellos iban a llegar al conocimiento de que Jesús era el Cristo, pero muy posiblemente cuando ya estuvieran muertos. Muy posiblemente en su juicio. Muy posiblemente ya cuando de nada les serviría creer en Él. Lo que enseña este pasaje, hermanos, es que ellos estaban teniendo un tiempo y una posibilidad y no lo estaban aprovechando. Hermanos, y ese es el triste final de todos aquellos que postergan o se endurecen al llamado de Cristo, que serían los enseñanzas del pasaje. Miren lo que dice ahí el verso 36. Me buscaréis y no me hallaréis. O sea, ustedes me están buscando en este momento para perseguirme, para arrestarme. Pero lo cierto es que algún día ustedes van a querer buscarme. Y cuando me quieran buscar, no me van a encontrar. Va a llegar un tiempo donde iba a ser demasiado tarde para esta generación y para este pueblo encontrar a Cristo. Hermanos, y tenemos pasajes del Antiguo Testamento que hablan de esta verdad. Por ejemplo, Proverbios 1, verso 28. Salomón ya nos hablaba de esto. Vamos a leerlo. Porque Salomón explica por qué ya la gente no lo iba a encontrar, o porque la gente ya no le iba a conocer a Cristo. Dice Proverbios 1:28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Recuerdan que la vez pasada decíamos que toda la gente piensa que siempre tiene tiempo? Cuando ellos quieren buscan, cuando ellos quieren se arrepienten, cuando ellos quieren hacen. Pero lo cierto es que no. Lo cierto es que cada vez que tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, de acercarnos a Cristo, es porque Él en su gracia nos está trayendo. Es porque Él en su gracia nos está llamando. Es porque Él en su gracia nos está buscando. Pero si el hombre de manera necia, incrédula, hostil, rechaza de manera regular ese llamado, puede suceder que en algún momento el hombre quiera, pero ya no encuentre. Llame y ya no le respondan. Busque y no halle.
¿Y por qué? Explica el proverbio, verso 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. Dios les había hablado, Dios les había enseñado, Dios les había dado sabiduría, pero la aborrecieron. ¿Y qué más dice ahí? Y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Esa generación escuchó consejo, escuchó palabra, escuchó reprensión y no quisieron. Entonces iba a llegar un momento donde ellos iban a buscarle. Por ejemplo, 30 años después venía la invasión de Roma, hermanos. Esa ciudad fue sitiada, quemada, murieron de hambre y la gente clamaba y Dios no les salvó. ¿Por qué? Porque ellos no entendieron el tiempo de la visitación del Mesías. Y como leíamos hoy ese pasaje en la cena que a mí me estremeció, ellos gritaron: la sangre de ese hombre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y cuando vino el juicio, Señor, ayúdanos, y ya no fueron oídos. Dice ahí, verso 32, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Todo aquel, hermanos, que aún prospera en su necedad, prospera para su muerte, prospera para su condición, para condenación. Y suena terrible, ¿no, hermanos? Como un Dios tan amoroso, al que clamemos y busquemos, en algún momento no nos va a oír. Bueno, ese Dios amoroso nos da tiempos, nos da oportunidades, nos dio a su Hijo, nos da el Evangelio para que le busquemos. Hoy es el día de buscar a Dios porque no sabemos si mañana tendremos otro día. Ese tiempo era el tiempo de Israel de conocer a su Mesías. Ya después, aunque quisieran, no iban a poder hacerlo. Miren esas frases, hermanos. Y ahí es donde venimos a la última parte de la enseñanza, que a mí me parece una advertencia terrible. A veces uno lee esta frase tan rápido, pero dice cosas tan serias. Miren lo que dice el Señor ahí en el verso 34. Volvamos a Juan 7:34. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. ¿A dónde iba a estar Cristo? Si Cristo iba a morir, iba a ascender a la gloria, iba a ir al cielo, al trono, donde su Padre Celestial, a recibir el reino, a recibir la gloria que le pertenecía desde la eternidad, a ser coronado como el Rey, Señor de señores. Pero mire esa frase seria y triste, hermanos. Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Hermanos, esa es la sentencia más clara del Señor a los judíos incrédulos y a todo hombre que camina ese camino. Todo hombre y toda mujer que decide no caminar con Cristo, rechazarle a Él en esta vida, no va a poder ir a donde Él va a la otra. No podréis significa literalmente ningún hombre va a ir a la gloria, al cielo, al lugar de descanso eterno si no va con Cristo. Por medio de la fe. Los hombres podrán querer ir al cielo, pero sin Cristo no pueden llegar allá. Hermanos, a veces nosotros llegamos a pensar que Dios es tan amoroso, y hay herejías en relación a eso. Tan amoroso y bueno que en algún momento todos los hombres van a llegar al lugar de descanso. No. Aquí el Señor dice: vosotros, refiriéndose a los incrédulos, a los duros de corazón, a los que le rechazaron, a los que le menospreciaron, vosotros no podréis venir. Usted puede venir a la reunión, pero no puede ir al cielo si no va con Cristo. Usted puede tener dinero para conocer este mundo, pero si no tiene la sangre de Cristo en su vida, no puede ir al cielo. No puede obtener perdón, no tiene vida eterna.
Hermanos, el hombre en su incredulidad está imposibilitado de acompañar a Dios y a Cristo en su gloria. Su incredulidad lo descalifica, su dureza lo condena y su apatía lo va a juzgar. Juan 8, verso 21, el Señor vuelve a repetir esta idea. El Señor habló bastante de esto, hermano, y se los hablaba de frente. Se los hablaba desafiándolos en su incredulidad. Mire cómo les decía. Otra vez les dijo Jesús, 8:21, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Qué frase, ¿no, hermanos? Ellos no entendían lo que Jesús les estaba hablando, pero Jesús les estaba diciendo, si ustedes se mantienen en incredulidad, yo me voy a donde mi Padre, y ustedes allá no van a poder ir. ¿Por qué? Porque en vez de morir en Cristo, en salvación, justificados, reconciliados con Dios, siendo hijo de Dios, ellos mueren ¿en qué? Dice, en vuestros pecados moriréis. Sin Cristo el hombre está muerto en sus pecados, condenado en sus pecados, culpable en sus pecados, y le espera la ira de Dios por sus pecados. Por eso es lo que está diciendo Cristo en este pasaje, hermanos, es algo que todos debemos saber. Si rehusamos vivir, creer, confiar y seguir a Cristo en esta vida, no vamos a estar con Él en la otra. No podremos, ni nadie podrá. Por eso la decisión más importante que toma un hombre es ¿qué va a hacer con Cristo en esta vida? Y no postergue su decisión porque usted no sabe qué va a hacer mañana, ni en un mes, ni en un año. Hoy es el día, hermanos. Ellos tenían que entender que les quedaba poco tiempo. Es incomprensible cada vez que nos enfrentamos a la muerte y el dolor, el ver cuán vulnerables somos y cuán rápido pasa nuestro tiempo. Y ahí en ese momento de nada sirven las lágrimas, de nada sirve el arrepentimiento, de nada sirven los pesares. Cuando duramos días, meses y años menospreciando a Cristo. No menosprecien la oportunidad de recibir el amor de Dios. Dios nos va a pedir cuentas de todas las veces que le oímos, de todas las veces que le escuchamos, de todas las veces que nos insistió y nos endurecimos. Hoy es el día a creer, hoy es el día a buscar, hoy es el día a rendirnos. La peor palabra que un hombre pueda escuchar de Cristo es: allá no me puedes acompañar, conmigo no estarás. Terrible, ¿no, hermanos? Es una sentencia abrumadora, aterradora, hermanos. A donde yo estaréis. Es que frase, hermanos. Vosotros no podréis venir. Terrible, ¿no, hermanos? Hermanos, ese pueblo tuvo una oportunidad y perdió ese tiempo. Ahora Dios en su amor nos está dando tiempos a todos para buscarle, para creerle, para recibirle, para amarle. Que nosotros no caminemos ese mismo camino de incredulidad, ese mismo camino de dureza. ¿Saben dónde van a terminar esos que no pueden ir con Cristo? Juan tiene una visión de la gloria de Dios
Y él llega y dice lo siguiente, porque él muestra la nueva Jerusalén, al Cordero pastoreando a su pueblo, las delicias y los deleites eternos para los que le creyeron. Pero él dice, y ese pero es terrible, pero los incrédulos, los cobardes, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Al rechazar a Cristo, hermanos, y mantenerse en una situación de pecado, endurecimiento, no solo no van a ir con Cristo al lugar donde va a estar Cristo, ha sido determinado un lugar de tormento, hermanos. ¿Cuán importante? Los judíos no entendieron. ¿Será que es que va a ir a los gentiles? ¿Tienen lo que decía? ¿Será que va a ir a los griegos? Ellos veían todo tan superficial, tan vano, que no entendían la seriedad de aquello que el Señor les estaba hablando. Hermanos, yo no pude pasar de ese versículo en la preparación del mensaje. Hoy tenemos la oportunidad de creer en Cristo, de seguirle y no ser contados como aquellos que el Señor les dice: vosotros no podéis venir. Ahora, para cerrar el mensaje, quiero hacer unas aplicaciones hasta ahí del mensaje, hermanos. Primero, me sorprendió, hermano, la valentía y la firmeza de Jesús en medio de la situación. Usted ve que le mandan a perseguir y en vez de salir a esconderse les termina predicando. ¿A usted no le parece eso impresionante? El capítulo nos dice lo siguiente, hermanos. Sus hermanos no creían en él. Verso 5. El mundo le aborrecía. Verso 7. La gente decía que los estaba engañando. Verso 12. La gente decía: demonio tiene. Verso 20. Y en el verso 30 que leímos hoy, lo estaban buscando para prenderle. Mire ese contexto, hermanos. Y en medio de todo eso, en vez de Jesús de predicar y de hacer su obra, Él se mantiene con una actitud firme ante esos desafíos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Él sabía que ninguno de esos hombres le iba a quitar la vida antes del tiempo que el Padre había determinado. ¿Y saben qué más sabía? Que Él iba a morir y sabía que iba a resucitar. Y sabía que iba a volver a la gloria del Padre. Y sabía que los planes que Dios le había determinado se iban a cumplir. Y sabiendo eso, dice el autor de Hebreos, que se mantuvo viendo más allá por el gozo en esas cosas, soportó los sufrimientos. ¿Y por qué quiero hacer una aplicación final en relación a esa actitud de Cristo en medio de tanta hostilidad? Porque el autor de Hebreos dice que consideremos a aquel que sufrió de tal manera para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, como hijos de Dios aprendemos que Cristo fue tan valiente, tan firme y tan osado en su vida y en su ministerio, porque Él tenía seguridad de que la obra que el Padre le había encomendado, Él la iba a cumplir. Entonces, no nos desanimemos si nuestra familia no nos sigue, si nos llaman mentirosos, si creen que estamos engañando, si nos dicen que somos endemoniados por las cosas que hablamos. Aprendamos de Cristo a seguir firmes en medio de la oposición, de las luchas, sabiendo que todo lo que Dios ha dicho en su santa palabra se va a cumplir. Tenemos una esperanza segura para mantenernos en medio de las dificultades, las aflicciones, las contradicciones, las enfermedades y las luchas de esta vida. Contemplemos a Cristo, hermanos, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aferrémonos a Él. Tenemos un Señor victorioso que enfrentó todas las adversidades, siendo fiel al Padre, y cumplió el propósito de Dios. Que Dios nos conceda vivir así, mantenernos así. Ahora, la segunda aplicación: primero miremos a Cristo y llenémonos de fe
Porque aunque haya mucha incredulidad, hostilidad hacia Cristo, hacia el Evangelio, hacia nosotros, sabemos que Dios va a cumplir su promesa. Lo segundo que él dice, que quiero sacar la segunda aplicación para nosotros de este pasaje es, dice el verso 30, porque aún no había llegado su hora. No solo los judíos tenían un tiempo para conocer a Cristo, Cristo tenía un tiempo para hacer su obra. Y eso también lo mantuvo muy enfocado. Ahora nosotros como cristianos debemos saber que también tenemos un tiempo en este mundo, hermanos. Y que Dios nos va a pedir cuentas de ese tiempo. Nos va a pedir cuentas de las oportunidades que tenemos. Y debemos enfocarnos cada día con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas de querer cumplir la voluntad de Dios. Nosotros debemos vivir como personas diligentes, precavidas, sabias, que redimen el tiempo. Hermanos, Cristo estaba en medio de esa situación tan difícil haciendo la voluntad de Dios, sirviendo a Dios, predicando a los hombres y preparándose para cumplir su obra de ir a la cruz. Ese era el tiempo de Cristo. ¿Cuál es el tiempo de nosotros hoy en día? El tiempo de buscar, el tiempo de crecer, el tiempo de santificarnos, el tiempo de prepararnos, el tiempo de servir. Nosotros debemos hacer una resolución con Dios como hizo Jonathan Edwards. Miren lo que hizo Jonathan Edwards en el cumpleaños número 20 de su vida. Él dijo: resolví no perder ni un solo momento de tiempo, sino aprovecharlo de la manera más provechosa posible. Hermanos, procuremos en nuestras vidas vivir siendo conscientes de que el tiempo es poco y de que debemos redimirlo, aprovecharlo, usarlo para la gloria de Dios, usarlo para cumplir su voluntad, usarlo para servir a sus propósitos. Agustín decía: no podemos hacer esto a menos que consideremos que cada uno de los días que vivimos puede ser el último. Hermanos, necesitamos aprovechar la vida, el tiempo, la salud, la juventud, la fortaleza, el matrimonio, el tiempo de mis hijos que están apenas para criarlos. Uno no se da cuenta y en cualquier momento nuestro tiempo va pasando. Nuestra vida va desvaneciéndose, nuestras fuerzas se van acabando. Y necesitamos estar enfocados en lo importante, en lo que tiene que ver con Cristo, con su propósito, con nuestra santificación. Cristo se mantuvo fiel y fue sabio en la manera como administró su tiempo y su vida. Aprendamos de Él eso, hermanos. Que Dios nos ayude a no enredarnos, a no distraernos, a no desanimarnos en este caminar. Y lo último, hermanos, vuelvo al pasaje clave de la enseñanza. Sería muy triste, hermanos, algún día yo ir caminando hacia la Nueva Jerusalén como el peregrino y tal vez mirar a mis hijos, tal vez mirar a mis familiares, compañeros de trabajo, amigos y decirles: vosotros no podréis ir. ¿Qué hizo que esa generación se perdiera? No conocieron a Cristo, hermanos. Por ignorancia, por descuido, por falta de buscar en la palabra, por falta de atender a todas las señales. Yo quisiera llamarle la atención a usted, y me la llamo yo mismo, de que aún tenemos tiempo de predicar a Cristo. A nuestros familiares, a nuestros vecinos, de abrir las escrituras, de insistir, de anunciar, de publicar estas verdades. Verdades que pueden salvar a los hombres. Hagamos todo lo posible para que el nombre y el evangelio de Jesús sea conocido.
Hagamos todo lo posible para que mis hijos desde pequeño conozcan el Evangelio, conozcan las Escrituras y puedan ser llevados a la fe. Hagamos todo lo posible para que en nuestras reuniones el tema principal sea Cristo. Hagamos todo lo posible para que las conversaciones con las personas que nosotros amamos aparezca el nombre de Cristo. Hay un sentimiento de culpa muy común de ver ciertas situaciones y decir, y en eso no me vas a poder acompañar. Conmigo no vas a poder estar. Hermano, que no lleguemos a ese punto donde sintamos la culpa de haber tenido que predicar a Cristo y no lo hicimos. No perdamos el tiempo en trivialidades. A veces papás con sus hijos, hermanos en el trabajo, hermano en la iglesia. Yo le decía a un hermano en estos días, hermano, veo que publicas mucho de café. ¿Cuándo aparece en tu estado un mensaje de Cristo? ¿Será que eso va a salvar a alguien? ¿O ese deporte? ¿O eso de política? ¿O eso va a salvar a alguien si lo ve? Nos volvemos superficiales en nuestra vida, hermanos, teniendo un mensaje tan urgente y necesario de ser oído. Prediquemos a Cristo en todo tiempo, con nuestras palabras y con nuestras vidas, para que el día que vayamos al cielo podamos decir, y podéis ir conmigo, hijo, y podéis ir conmigo, amigo. Y podéis decir porque tenemos un mismo Salvador y Señor de nuestras almas. Señor nos ayude, hermanos. Nos dé gracia, nos dé entendimiento, despierte nuestros corazones. Y no andemos en la misma oscuridad e ignorancia que andaron esos judíos en aquellos días. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Palabra siempre, Señor, es aquello que necesitamos oír, Señor. Aquello que necesitamos escuchar, Señor. Señor, qué palabras tan fuertes. Pero necesitamos ser advertidos, Señor, de que no podemos burlarnos, no podemos aborrecer, no podemos menospreciar tu obra, tu persona, tu llamado, Señor. Y ser inocentes, Señor. Perdónanos cuando hemos menospreciado esa bendita salvación, Señor. Perdónanos cuando hemos menospreciado ese bendito llamado que tú has hecho a nuestras almas, Señor. Cuando hemos preferido seguir nuestros caminos, Señor. Y nos hemos olvidado de ti, Señor. Que este tiempo, Señor, para nosotros sea un tiempo de buscarte, Señor. Sea un tiempo de amarte, Señor. No queremos postergar aquello que es impostergable, Señor. Señor, no queremos olvidar aquello que necesita ser grabado en nuestros corazones, Señor. No queremos menospreciar nuestra vida, Señor, en cosas que no tienen valor, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Jesús. Ayúdanos a seguirte, a amarte, a honrarte, Señor. Y no solo a nosotros, Señor. Ayuda a los nuestros, Señor. A los que viven con nosotros, a los que trabajan con nosotros, a los que se relacionan con nosotros de una u otra manera, Señor. A los que nos visitan hoy tal vez, Señor. Oramos para que tu palabra, tu espíritu pueda abrir los corazones, Señor. Quita toda hostilidad, toda incredulidad, toda dureza de nuestras almas, Señor. Todo resabio, toda excusa, Señor, con la que vivimos y con la que tal vez te damos la espalda cuando te necesitamos profundamente, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia en nuestros días, Señor. Ayuda a tu pueblo a levantarse, Señor, con tu evangelio, Señor. Ayuda a tu pueblo a levantarse con la verdad, Señor.
Ayuda a tu pueblo a seguirte, Señor, en días difíciles como los que tú viviste, Señor. Que podamos sobreponernos a todo temor, a toda debilidad nuestra, a toda oposición, Señor. Y podamos hacer la obra que tú nos has encomendado, Señor. Gracias porque tú sigues llamando nuestra atención, Señor. Tú sigues insistiendo con nosotros, Señor. Y eso es fruto de que tú nos amas, Señor. Agradecemos ese amor, esa misericordia, ese cuidado tuyo en nuestras vidas, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos, Señor.